Comenzamos nuestro ciclo de entrevistas y lo vamos a hacer hablando de salud, pero de uno de los asuntos o de los temas más importantes que ahora mismo pues nos llevan a hablar de ello, y es que vamos a hablar de los avances en pues el tratamiento del cáncer abdominal en Córdoba. ¿Y quién mejor para hablarnos de estos avances y de este tipo de cáncer que el doctor Álvaro Arjona? Buenísimas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mercedes, muchas gracias. Él es médico también en el Hospital Cruz Roja y Reina Sofía. Y yo decía, ¿quién mejor que usted para hablarnos de estos temas, sobre todo de la importancia, esos avances que ha habido en la cirugía oncológica? Y también pues uno de los escenarios más complejos que tenemos dentro de la cirugía abdominal, porque hay uno que es la carcinomatosis peritoneal. Si nos puede explicar qué significa, qué es esto, es un tipo de cáncer, con los síntomas. Bueno, es un nombre raro, carcinomatosis peritoneal es un nombre raro, pero lo que indica es los tumores dentro del abdomen. Tenemos tumores o cáncer que son habituales, como el de colon, el de estómago, el de páncreas, ovarios, pero cuando hablamos de carcinomatosis es porque esos tumores ya como que se han expandido dentro del abdomen o como que han explotado. Es cuando le explicamos a los pacientes como que hay trocitos de tumor por toda la barriga. Entonces ya son estadios que son más avanzados del cáncer, y bueno, nosotros lo que ofrecemos es el tratamiento quirúrgico de eso, que hace unas décadas no tenían solución. Son pacientes que se consideraban paliativos, y de unas décadas para acá, que estamos ya acumulando miles de casos de experiencia, ya vemos cómo hacer cirugías radicales del abdomen. Hemos mejorado la supervivencia de esos pacientes desde un punto de vista exponencial. Los pacientes incluso pueden llegar a curarse. Claro, estamos hablando, bueno, no sé si esto ha cambiado, pero había unos grados, tipo 1, 2, 3, 4 niveles de estadio de un cáncer. Con esto que me está diciendo, prácticamente una persona que podía incluso llegar a desafiarla, ahora mismo tiene la posibilidad de vivir. Sí, estos son tumores en estadio 4. Eso es lo más avanzado que hay en tumores. Es la carcinomatosis, que es un tipo de metástasis dentro del abdomen. Pero bueno, los avances en la cirugía, los avances en las técnicas, también en investigación y todo, han hecho que nosotros podamos ofrecerle a estos pacientes un tratamiento que antes no se ofrecía. Y los resultados son muy positivos, y es una práctica ya que está extendiéndose, y es bastante común tener unidades de referencia para este tipo de pacientes. ¿En qué casos se detecta generalmente o diagnósticos, síntomas que presenten este tipo de cáncer? Bueno, la extensión dentro del abdomen del tumor, pues normalmente da síntomas como que se hincha mucho la barriga, como que acumula mucho líquido e incluso obstrucción intestinal. Entonces los pacientes, cuando llegan a estos estadios de tumor, normalmente son pacientes que aumentan mucho la barriga, ¿no? Aumenta el líquido, incluso tienen molestias abdominales. Entonces, cuando se diagnostica en estas fases el tumor es porque es un tumor ya avanzado. Entonces ya pasarían a nuestra unidad, y nosotros trabajamos junto con los oncólogos médicos, trabajamos quimioterapia por vena y nosotros cirugía, entonces, para tratar a estos pacientes. Pero no solo se trata de este tipo de cáncer, sino que también tratáis otros como el cáncer de ovario. Sí, el cáncer de ovario también produce lo que es la extensión dentro del abdomen, porque son órganos que están dentro del abdomen. Entonces, cuando ese tumor ya se expande, produce también carcinomatosis peritoneal. Carcinomatosis peritoneal, que es la extensión dentro de la barriga, el origen puede ser colon, estómago, ovario, páncreas, cualquier tipo de tumor que haya dentro que se expande. Independientemente de qué órgano produzca esta carcinomatosis, el avance me imagino que es exactamente el mismo, el procedimiento es el mismo. La técnica es muy parecida, pues la técnica normalmente, que es la
le llamamos cirugía citorreductora, que es un nombre raro, pero es una cirugía en la cual nosotros entramos y lo que hacemos es limpiar todo lo que haya de tumor. Normalmente puede ser independiente del origen del tumor, es decir, nosotros lo que vamos es a limpiar todo lo que haya en el abdomen, incluso hacer resecciones multiviscerales, poder tener que quitar varios órganos o extender toda la cirugía para nosotros limpiar. Es decir, lo que nosotros queremos es dejar la barriga a cero de tumor y que nosotros ahí no veamos nada más de tumor. Qué bien. Este tipo de cirugía también combináis con otras técnicas como el IPEC. No sé si nos puede explicar un poco en qué consiste. La IPEC es la administración de quimioterapia dentro de la barriga. Lo hacemos como un baño de quimioterapia durante la cirugía y eso nos permite meter quimioterápico a altas dosis, altas concentraciones, sin que tenga efectos secundarios al paciente. Entonces tiene una acción ese quimioterápico de forma local. Entonces nosotros en la cirugía... ¿En la misma intervención? En la misma intervención. Nosotros cuando limpiamos toda la barriga de tumor, luego administramos la quimioterapia. IPEC significa también hipertermia, que es caliente, y eso se mantiene durante hora y media en el paciente recirculando para eliminar cualquier célula que pueda quedar, porque nosotros las células no las vemos. Es decir, nosotros quitamos el tumor que vemos, pero no el tumor que no vemos. Entonces, eso complementa la cirugía. Y en esta materia, esta combinación, ¿existe riesgos para el paciente o cómo es la recuperación? Sí, a ver, riesgos para el paciente existen porque es una cirugía de alta complejidad, es una cirugía que solamente se hace por unidades de referencia, por cirujanos expertos, y tiene que tener una formación previa y una experiencia previa. No son desde cirugías... luego vosotros la tenéis y muchísima y bastante. Sí, llevamos muchos años haciendo este tipo de intervenciones y los resultados son buenos. Pero como le decimos a los pacientes no pueden ir engañados al quirófano. Es decir, tienen que saber que son cirugías de alta complejidad, que pueden tener complicaciones en el posoperatorio. Es decir, los pacientes están muy bien informados sobre el tratamiento. ¿Y la recuperación? La recuperación depende mucho de la cantidad de cirugía que haya que hacer. Normalmente una recuperación, la media que tenemos nosotros, es de unos 7 días de estancia hospitalaria más o menos. Ya depende un poco de la carga tumoral que tenga y depende de toda la cirugía que tengamos que hacer. Hemos visto este tratamiento, este tipo de intervención, pero también existen otros tratamientos como PIPAC. Sí, la PIPAC es algo novedoso. Es la administración de esa quimioterapia que nosotros ponemos durante la cirugía, pero en este caso es la administración de la quimioterapia a alta presión y también por un abordaje mínimamente invasivo, es decir, entramos con una cámara de televisión nada más, con un puntito, e introducimos una cánula y a través de esa cánula pues infundimos la quimioterapia a alta presión, de tal manera que esa quimioterapia penetra en los tumores que hay dentro de la barriga y ayuda a su reducción o al control de la enfermedad. Las ventajas, me imagino que comparando con procedimientos tradicionales, son muchísimas. Sí, por la efectividad. Claro, estamos viendo que tiene ventaja, estamos viendo que tiene efectividad. Se están haciendo todavía estudios y hay ensayos clínicos en marcha sobre la utilidad de la quimioterapia dentro del abdomen. Es decir, los estudios normalmente son favorables, van siendo favorables, pero necesitamos aún más evidencia todavía. Pero los estudios son favorables y los casos que tenemos pues son buenos, buenas respuestas o reducción de la enfermedad. Y en casos avanzados con, por ejemplo, el cáncer de ovario, que bueno, nos toca incluso un poquito por ser el público femenino, con diseminación peritoneal, ¿qué tratamientos debería de tener? ¿Qué forma, qué abordaje, cómo se consigue? El cáncer de ovario, el problema que tiene el cáncer de ovario es la detección precoz. La mayoría de los tumores de ovario se detectan en estadio avanzado, porque es muy difícil. ¿No da síntomas? No suele dar síntomas hasta que tenemos una enfermedad avanzada. Ese es el problema del ovario, porque está dentro del abdomen, no da síntomas, no es como el endometrio o cervix, que sí dan síntomas.
los ovarios no dan síntomas hasta que están avanzados. Entonces, cuando tenemos una enfermedad avanzada de ovario, lo más importante es el tratamiento multidisciplinar, es decir, que el paciente vaya a unidades de referencia o vaya a su caso se establezca en comités y el oncólogo médico, ginecólogo y cirujano oncológico pues estén tratándolo a la par y cada uno pues entre en el momento adecuado. Si necesita quimioterapia previa, luego una cirugía radical y luego seguir con quimio, pues tenemos que estar combinados y tenemos que estar muy coordinados los diferentes disciplinas, ¿no?, para tratar a estos pacientes. Hacer de esa sinergia, ¿no?, y abordaje integral, claro, de distintas disciplinas. Eso es fundamental. Es decir, yo no hago nada sin el oncólogo médico y el oncólogo médico no hace nada sin nosotros. ¿Existe o se está avanzando en esa prevención para intentar detectar antes un cáncer de ovario? Se está avanzando, se estudia sobre todo biomarcadores en sangre y es donde más se focaliza, pero es difícil, ¿no? Es un tumor que fastidia mucho porque la detección casi nunca es precoz, suelen ser tumores que aparecen avanzados, incluso con revisiones ginecológicas, todo. Hay pacientes que nos dicen, yo es que llevo las revisiones, sí, pero es que los ovarios es muy complicado la detección, es difícil. Yo también me pregunto porque desde luego los avances o las técnicas que me ha comentado yo totalmente las desconocía, no sé si alguno pues tenía conocimiento de esas técnicas, pero ha avanzado en tan solo unos años, yo creo que de manera exponencial, el abordaje de distintos tipos de cáncer y en este caso el abdominal. Bueno, es que la medicina ha mejorado mucho desde el punto de vista quirúrgico, que es lo que a mí me trata. Es verdad que las técnicas han mejorado, la tecnología también ha mejorado mucho. Tenemos el abordaje laparoscópico también, mínimamente invasivo, también que hace que los pacientes se recuperen antes. Podemos hacer cirugías con mínima agresión. También la cirugía robótica también se incorpora en el arsenal. Todo eso hace que nosotros las técnicas, lo que antes eran cirugías altamente complejas, ahora ya la vemos como cirugías rutinarias y los resultados son mucho mejores, los pacientes se recuperan antes y es verdad que la supervivencia aumenta. A medida que tenemos experiencia, la supervivencia de los pacientes mejora. También no sé si tenemos datos. Porque al ser cirugía que hacéis ya prácticamente, no a diario, pero con mucha frecuencia, ¿existe algunos datos, barajáis algunos datos desde el hospital? Datos muchísimos, hay mucho, te podría aburrir de datos, sí, pero más o menos, así que nos interese la carcinomatosis peritoneal, que antes era una enfermedad que tenía una supervivencia de 3-6 meses, ahora está... ¿3-6 meses? Sí, antes no se hacía nada de eso. Y ahora, por ejemplo, la supervivencia pues pueden ser hasta un 50% a los 5 años. ¿No? Entonces hemos aumentado mucho la expectativa de vida de los pacientes. Claro. Y después de un tratamiento, de someterse a una cirugía como esta, ¿cómo es la evolución del paciente? A ver, depende mucho de la cantidad de cirugía que tenemos que hacer. Lo normal es que el paciente vuelva a una vida normal, es decir, no hace una calidad de vida buena. Nuestra primera intención siempre es hacer la cirugía y que el paciente se recupere lo mejor posible para él continuar con los tratamientos de quimioterapia. Es decir, entonces necesitamos que el paciente se recupere bien, coma bien, tenga una buena calidad de vida, sobre todo que salga, entre y todo. Y tratamos de hacer como que el paso por la cirugía sea lo menos agresivo posible y sea lo menos traumático posible para el paciente y que sea como algo anecdótico y que el paciente continúe, ¿no?, con su vida. Me imagino que seguir trabajando, pero ¿qué retos encontráis, sobre todo con el abordaje de esta disciplina? Bueno, los retos vienen sobre todo de la investigación. Y ahí es donde más fuerte estamos apostando. También estamos en el IMIBIC, donde tenemos un grupo de investigación y llevamos a cabo ensayos clínicos. Sobre todo desde el punto de vista molecular, es lo que ahora
Ahora estamos focalizados sobre todo en la detección en sangre, por ejemplo, de ADN tumoral en sangre, que nos permite como una detección más precoz de lo que puede ser una recidiva tumoral, de lo que puede ser que tengas tumor y tal. Entonces, a lo mejor una muestra de sangre te puede dar muchos datos de eso. Más o menos, sobre todo la investigación y sobre todo también la difusión a la población es importante. Es decir, nosotros siempre decimos que la segunda opinión médica es fundamental en pacientes que tengan cáncer avanzado. Es decir, no te quedes con una primera opinión. Nosotros animamos a los pacientes a que busquen, a que consulten en internet, consulten a sociedades de pacientes y tal, para ver cuál es el mejor profesional que te puede tratar para eso. Porque un error en un profesional que te puede tratar puede ser fatal. Es decir, hay que ir a unidades de referencia, gente con experiencia y todo. Como el doctor Álvaro Arjona, claro que sí. Sí, nuestra unidad, sí, también. Sí. Claro que sí, que soy experto en este área. ¿Qué avances cree que puede haber en la próxima década con respecto a esta técnica? ¿Cómo se puede avanzar? Pues, a ver, los avances, sobre todo desde el punto de vista de la cirugía, van por la mínima invasión. Es decir, cada vez tratamos de evitar lo que son las heridas grandes, el abrir la barriga, sino utilizando la laparoscopia, utilizando cirugía robótica. Eso puede ser un avance importante, sobre todo para la recuperación de los pacientes y como te he dicho antes, para que la cirugía sea algo anecdótico, es decir, que el paciente casi no sufra esa cirugía. Es decir, que entre, le hagamos cirugía y se recupere y no sea algo muy agresivo para él, ¿no? Es lo que tratamos. Claro que sí. Me imagino también que desde el Hospital Cruz Roja se trabaja para reducir efectos secundarios en líneas de investigación, también para desarrollar estas técnicas de la mejor forma posible. Claro, en el Hospital Cruz Roja sí que tratamos a los pacientes de carcinomatosis, aplicamos técnicas novedosas como la IPEC, como la PIPAC y todo. Y bueno, siempre es eso, el problema es la difusión y la información de los pacientes. Los pacientes tienen que investigar, los pacientes tienen que informarse. Y cosas como este programa, por ejemplo, de entrevistas y tal, pues hacen que los pacientes pues cojan conciencia de que tienen que tratarse por profesionales y que consulten. Nosotros siempre decimos que segundas opiniones, terceras opiniones, que consulten, que no hay problema. A veces los pacientes tienen problemas por consultar, porque dice, es que a lo mejor se va a molestar usted o lo que sea. ¿No? Sí, dicen cosas, pero no hay que consultar, hay que hablar, hay segundas opiniones de expertos de diferentes hospitales y no hay problema. Sobre todo, yo creo que esa idea fundamental que nos podemos quedar es el avance o el grandísimo avance que se está haciendo en estos casos. Sobre todo, hay mensajes de esperanza para aquellas personas que están padeciendo o sufriendo un cáncer de este tipo en un estadio tan complicado. Sí, claro que hay esperanza. Si los pacientes mismos hablan en sus testimonios, en cosas, es decir, antes lo que hace unos años era algo paliativo y era algo que no tenía solución. A día de hoy le estamos dando una esperanza de vida de hasta un 50% a 5 años, incluso pacientes pues, que llegan a curación. Esperanza, y lo que pasa es que es verdad que el problema que tenemos en la medicina es que los avances, aunque son muchos, pero son lentos. Es decir, no podemos avanzar con toda la velocidad que queremos, porque las cosas hay que hacerlas bien, tienen una metodología científica y todo eso pues lleva un tiempo y lleva unos años. Pero se va avanzando muchísimo. También el tema de oncología médica, las inmunoterapias, terapias dirigidas a mutaciones específicas y todo, pues está haciendo que los pacientes aumenten la supervivencia con pocos efectos secundarios. Mucho avance, mucho. Claro que sí, pues ya lo han oído. Si tienen antecedentes personales, familiares, si tienen dudas, ya saben que la prevención es de lo mejor que se puede hacer y la primera arma para luchar contra el cáncer, y sobre todo acudir a centros especializados para que lo asesoren de la mejor forma posible, y que también pues lanzamos ese rayo de luz que desde luego ayuda y está ayudando a muchísimas vidas de las personas que sufren este tipo de cáncer, y que bueno, el diagnóstico antes era
terminal o terrible, y ahora pues hay mucha esperanza en él. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Álvaro Arjona, por esta entrevista y sobre todo por darnos ese rayito de luz, volvemos a repetir, en este cáncer que desde luego el trabajo es impresionante cómo se ha avanzado. Muchas gracias a vosotros por la invitación.